Bueno, ya lo tenemos, me parece, en comunicación con nosotros. No lo puedo ver, está un poquito lejos el monitor, pero si no me equivoco es Dante Palma. No sé si le vamos a dar la bienvenida. Que ya se está Ahí lo veo. conectando para poder hablar con nosotros. Recordemos que Dante es filósofo, tiene una super formación en todo. Ya lo tuvimos en una oportunidad acá. Y bueno, ahora nuevamente para poder hablar con nosotros. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es Dante Palma? Aquí estoy. Muchas Dante, ¿cómo gracias por estás? la Pues no puedo ver presentación. en el monitor, ¿viste? Me lo tengo muy lejos y digo, bueno, por el horario debe ser, pero viste que por ahí, no sé, se me conecta otra persona. Yo siempre digo, estén Claro, atentos. entra gente y quiere hablar. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, bienvenido, Dante. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Alberto Letieri aquí. Bueno, Dante además está llevando adelante, está dirigiendo un emprendimiento de no solo su programa en Radio Sónica de los sábados, que está, se ha tomado unas vacaciones, ¿no? Está refritando notas exitosas del año anterior, pero también que no sé hasta cuándo dura este periodo de vacaciones, y él nos dirá, sino que también está dirigiendo la revista del Espacio Cultural Mujica, que tiene una gran repercusión dentro del campo popular. Bueno, ¿qué haces, Alberto? ¿Cómo andas? Sí, bueno, de la radio me tomo enero, así que a partir este sábado, ¿no? El próximo, que creo que ya es 5 de febrero, bueno, ahí volveremos por lo menos a estar al aire en vivo, estamos haciendo como un repaso. Y después, sí, bueno, en la revista Mujica, casualmente invito a los oyentes a que lean la última nota del señor Letieri a propósito del FMI y de las negociaciones. Y bueno, sí, por suerte es un espacio que costó muchísimo armarlo, ponerlo de pie, pero gracias a las colaboraciones de muchísima gente que vale la pena leer, es un espacio que ha ganado un lugar y que por lo menos trata de promover ciertas lecturas o puntos de vista que en general no leemos en la mayoría de las publicaciones. Dante, vos hablabas recién de la editorial del señor Alberto Letieri con respecto al FMI. Ahora queremos conocer tu punto de vista con respecto a eso. ¿Va a haber arreglo? ¿Cómo ves eso? Bueno, no, la verdad que obviamente yo eso no lo sé, son parte de las negociaciones, del juego de cartas, donde a su vez todos sabemos que cuando se está cerca de un arreglo, bueno, parece que son los momentos de mayor tensión. Sí. A ver, no me acuerdo si la última vez incluso que charlamos aquí salió el tema, pero yo la sensación que tengo es que, a ver, la oportunidad que, si alguna vez existió, que tuvo el gobierno de patear el tablero, en todo caso ya pasó. O en todo caso, digo, se tendría que haber hecho cuando asumió Alberto Fernández, porque la verdad que patear el tablero ahora, después de haber pagado religiosamente durante 2 años, no tendría mucho sentido, especialmente porque la verdad que ahora no hay dinero. Entonces, está en una posición de debilidad Argentina para negociar. Eso el Fondo Monetario lo sabe. No está claro exactamente cuál es la cantidad de reservas exacta que hay, pero se sabe que, salvo que Argentina pueda encontrar alguna forma de préstamo vía otros países o alguna ingeniería bastante extraña, si Argentina no logra negociar con el fondo, probablemente carezca de los dólares necesarios para las importaciones y eso va a afectar el crecimiento de la economía. Entonces, bueno, hay una situación difícil. A su vez, todos creo que vamos a estar de acuerdo en que tampoco tiene sentido un acuerdo, valga la redundancia, que perjudique a la Argentina, porque es una firma que hoy va a justamente a incidir en la vida de generaciones. Entonces, la situación es verdaderamente dilemática y difícil. Si vos me preguntás, para no correrme del interrogante, yo creo que va a haber un arreglo. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser ese arreglo? ¿Cuál será el formato? ¿Cuánto más o menos perjudicará a la Argentina? Bueno, yo eso ya no lo sé. Hoy estaba hablando con un economista muy informado y me dijo una frase que letal, ¿no? Que en realidad, bueno, es un poco lo que yo había planteado, pero no en términos tan brutales. Me dijo, el Fondo Monetario va a sostener al gobierno de Alberto Fernández colgado a la soga del ahorcado. Sí, sí, yo creo que, a ver, si
si es verdad, cosa que yo creo que no hay duda de eso, de que el Fondo Monetario en realidad, más que hacer un préstamo, hizo un aporte de campaña al gobierno de Macri, la verdad que no encuentro ninguna buena razón como para que intente apoyar, ¿sí? O generar un acuerdo que favorezca a este gobierno para que eventualmente logre una reelección. Así que lo que uno entiende es que ahí hay intereses contrapuestos y hay por lo menos del otro lado muy poca voluntad para que el acuerdo sea beneficioso para la Argentina y para este gobierno en particular. Es realmente, a ver, paradójico el hecho de que el préstamo de 2018, si todo se da por el camino de decantación que aparentemente se está trazando, va a servir para que Juntos por el Cambio mantenga la presidencia, pero no en el 2019, sino en el 2023. Claro, fue verdaderamente una proyección. En un mundo donde es tan difícil proyectar, acá esta gente está pensó a un lustro. Pero sí. Y lo peor es que no solo puede condicionar la del 2023, sino las que vienen también, ¿no? Claro. Sin duda. Los más Sin afectados duda, somos los pero el otros problema dos. es cómo se ve el futuro del frente de todos acá, ¿no? Porque hay posiciones críticas respecto del acuerdo, hay algunos que plantean que antes que cerrar con el FMI hay que tratar de garantizar la elección de 2023 y que un cierre del acuerdo en las condiciones en que están circulando generaría una especie de tsunami interior. Sí, yo creo que el gobierno no tiene, a ver, no tiene demasiadas ideas respecto de cómo continuar y la sensación es que está todo puesto en este acuerdo que genere por lo menos las condiciones para llegar a 2023 de manera, si quieres, retomando tu metáfora, a ver, sin que la soga apriete demasiado. Es Sin decir, asamblea legislativa, digamos. es que claro, pero decir, bueno, a ver, permítame no pagar durante un par de años y después vemos. Yo no veo mucho más allá de eso. Es eso, no me aprieten estos 2, 3 años que estoy levantando y yo llego a 2023 y trato de ganar la elección. A mí me parece que no hay que buscar mucho más allá de eso. Y eso es un problema, porque los problemas de la Argentina van más allá del FMI. O sea, es el FMI, pero no es solo el FMI. Claro. Entonces, si la Argentina no se plantea de una vez cómo, por ejemplo, conseguir dólares, que uno lo ve a veces en algunas discusiones que se dan entre como miradas más, podemos llamar entre comillas, ambientalistas y miradas más desarrollistas, con todas las comillas del caso, pareciera que ese es un debate que no se puede dar y nadie se plantea de dónde van a salir los dólares. Ahora estamos negociando cómo hacer para no pagar por 2 años, pero después va a haber que pagar. ¿Y dónde? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto de país que está pensando para poder resolver ese problema? Yo no lo veo en el gobierno, menos lo veo en la oposición. Si vos te fijás, en realidad las declaraciones y los números públicos hablan de que hubo un incremento muy importante en la recaudación este año, ¿no? El problema es que es a dónde van esos dólares que se generan, más allá de la necesidad de conseguir otras alternativas. Porque en realidad vemos que hubo recaudación récord, que hubo un ingreso de divisas récord, y ahora, entre el vencimiento de esta semana y de la semana que viene, el Banco Central se queda en cero de reservas. Entonces, la mitad de los ingresos que recibió, aparentemente, habrían ido a financiar los pagos de deuda privada para los cuales se facilitó a las grandes corporaciones dólares al precio del dólar oficial. Sí, además, Alberto, tenés un problema macro. Yo no soy un economista, pero entiendo que hay una brecha del 110% entre el oficial y los dólares ilegales o legales, pero a la cual uno accede a través del mundo financiero, es un problema para la Argentina. Una buena cantidad de esos dólares también se fueron por adelanto de importaciones. Y ese desfasaje que se genera ahí también, en algún momento hay que solucionarlo. Uno no le puede caer enteramente a este gobierno, que en ese sentido también heredó un gran problema, pero no se ve en el corto plazo una solución a esa dificultad. Y agregale el hecho de que, como bien vos decís, la verdad que entraron muchísimos dólares el año pasado, pero también tuvo que ver con una situación
bastante excepcional de precios récord, cosecha récord, etcétera, cosa que, por lo menos los que saben, indican que no necesariamente, es más, es muy probable que este año no se dé y que en los próximos años no sea tan fácil de conseguir. Sí, y además que hay otro tema, ¿no? Y es el hecho de que el récord de exportaciones en realidad está, digamos, tiene como contrapartida un incremento sideral de los precios en el mercado interno, una disminución de la parte de la producción que se vuelca al mercado interno, una caída en el consumo que es fabulosa, una pérdida en la capacidad de compra de los salarios y esta presión, esta corrida financiera hacia el dólar que permanentemente, digamos, pone sobre ascuas al conjunto de la población. Sí, además hay que tener en cuenta, aun cuando, no puedo decir, bueno, los principales gremios cerraron paritarias, que en principio, vamos a decirlo así en general, a ver, empataron a la inflación, algunos más, un poco menos, punto más, punto menos. Pero digo, vos tenés que el 50% de la gente que labura negro. Y esa gente no le empató a la inflación, esa gente siguió perdiendo. Y a su vez, los sectores más pobres obviamente se ven afectados con una inflación, especialmente en comida, en ropa, que es lo que más se consume y que está por encima del promedio de la inflación. O sea, hoy podemos decir que, pero como mínimo, digamos, la mitad de la población argentina estos 2 años siguió perdiendo puntos, además por supuesto, por la condición de la pandemia. Pero la situación es grave en ese sentido, por más que por suerte, por lo menos los que están en el sector formal y que tienen gremios más o menos poderosos, bueno, al menos lograron mantener su poder de compra. Hay un tema que me parece que no es menor, pero que pasa un poco desapercibido, ¿no? Y es la actitud, yo diría, cretina de la oposición por desentenderse de la salida frente a una deuda que fue contraída a sabiendas de que no iba a poder ser pagada. Sí, verdaderamente. O cuando ahora se busca y se exige un control parlamentario de una deuda que cuando se tomó no tuvo ningún control, digamos. Ahí, sí, verdaderamente llama la atención que por lo menos, entiendo que debe haber también sus propias internas, deben tener sus propios halcones y palomas, pero en general la actitud de la oposición por lo menos es no colaborativa en líneas generales. E insisto, en un problema que ahora sí, más allá de a ver quién fue el responsable, y todos sabemos quién fue el responsable de tomar la deuda, en todo caso sí es un problema futuro que lo va a tener este gobierno y el gobierno que venga. Entonces, en ese sentido, me parece que con todas las diferencias políticas del caso, pero habría que tratar de por lo menos, digamos, sumar fuerzas para tratar de que se logre en estas condiciones el mejor acuerdo posible, sabiendo que ese mejor acuerdo posible obviamente será un acuerdo que va a crear condiciones seguramente de mucho sufrimiento para la población. Totalmente. Ahora, te hago una pregunta y esto saliendo un poquito de lo que es la pandemia. Dante, tenés... no, Nos llegamos tarde con los micrófonos. No, pregúntale, porque la mía no tiene que ver con esto, así que pregúntale. Tiene que ver más que nada con el kirchnerismo en sí. Así que no específicamente con Alberto ni con el tema de la pandemia. no, yo iba a cambiar de tema, María, Ah, así bueno, que dale, entonces preguntale. voy. Dante, yo el otro día, siempre acá hablamos con Alberto Letieri acerca de qué es lo que va a pasar, la fragmentación que están viviendo en la política actual. Alberto Fernández se diferencia de Cristina, no el posible sucesor de Alberto Fernández. Ahora, la pregunta es con Alberto Fernández el fin del kirchnerismo? ¿Qué te parece a vos? Está bien. No me queda claro no me queda claro. Yo sí, creo que eso sí lo habíamos charlado la última vez que conversamos. Me parece que a ver, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, donde el kirchnerismo, si querés, duro, con el kirchnerismo que va detrás de Cristina, necesitaba un plus de votos para alcanzar la presidencia. Lo que vimos en 2021 fue que no solo no tuvo ese plus de votos, sino que encima perdió votos respecto, por ejemplo, de lo que había sido la elección de Cristina trabajando sola en el 2017. Claro. Con lo cual, lo que estamos viendo es que en realidad el que pierde,
o sea, no solo Alberto Fernández el que está siendo castigado con los votos, sino que también está siendo castigado con los votos del propio kirchnerismo. Entonces, ahí podría tener sentido esto como me plantea, digamos, bueno, y quizás entonces finalmente, a ver, la moderación de Alberto, vamos a ponerlo así, termina arrastrando, si querés, la radicalización del kirchnerismo también, o el radicalismo kirchnerista, por decirlo de alguna manera. Esta fusión rara que hicieron como para poder ganar las elecciones. Claro, y es probable, a mí me parece que va a pagar un costo político, Cristina, ya lo está pagando, y el kirchnerismo, no solo por la decisión, que también, bueno, a ver, con el diario del lunes también es más fácil decir si fue o no un error la decisión de Alberto. En su momento, creo que todos coincidimos en que fue un acierto, por lo menos en cuanto a la dinámica electoral. Fue una salida inteligente y que resolvió, digamos, un problema que el peronismo tenía antes del 2019 que lo llevaba a la derrota. Entonces, esa decisión a nivel electoral, que creo que sin duda fue acertada. Ahora, el problema se plantea cuando eso lo tenés que llevar al gobierno, y evidentemente, una vez en el gobierno, esa lógica de la coalición no está funcionando, tiene enormes problemas de gestión y está siendo muy fuertemente criticado en público, pero sin duda en privado, por muchísimos, incluso de los que ocupan parte en el gobierno, y ni que hablar de los votantes, que aún así acompañaron en buena medida la última elección, pero a veces acompañaron, como diríamos en el barrio, tapándose la nariz o simplemente por el hecho de que no vuelva a ganar el macrismo. Claro, eso es lo que se notó, ¿no? Pero sobre todo me llama la atención esta fragmentación que hay dentro incluso del kirchnerismo, que, como decís vos, apoyó la última elección, pero no apoya, o escucho muchas quejas, tengo muchos amigos kirchneristas, que no están de acuerdo con la gestión de Alberto Fernández. No te debe parecer una sorpresa a vos porque también estás en el ámbito de los medios y demás. Y es llamativo cómo se da esta fragmentación de diferenciar al kirchnerismo de Alberto Fernández cuando la fórmula fue justamente lo contrario, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que justamente mantiene un poco mantiene el equilibrio, obviamente, es, por un lado, la obviedad de que cuando uno está en el gobierno tiene buenos incentivos para tratar de continuar allí. Pero quizás incluso se podría dar, si el gobierno de Alberto Fernández no entra en una dinámica desastrosa y lograra mantenerse, aunque sea por lo menos como hasta ahora, de que quizás incluso al no poder resolver las internas que tiene el propio kirchnerismo, termina inclinándose por avanzar en la idea de una eventual reelección de Alberto Fernández, porque ahí hay otro problema también, que yo te lo podría plantear, pero a ver, lo planteo en voz alta, ¿no? Porque yo tengo la respuesta. Que bueno, la coalición continúa, supongamos que hay una decisión política de los principales referentes de continuar. Bueno, pero no con Alberto Fernández. Bueno, ¿y con quién? Y en todo caso, entonces volvemos a la pregunta que estaba en 2019, porque se va a volver Cristina, y bueno, va a tener un montón de sectores del peronismo, ya poner el nombre que quieras, eres moderado, que no va a querer, y que incluso hoy está operando desde adentro del propio gobierno contra Cristina. A su vez también, el kirchnerismo podría decir, otra vez vamos a ir con un tipo al estilo Alberto, si querés, y no me hagas dar nombres. Claro. Otra vez con un moderado que nos llevó al desastre, o que no funcionó, y no, para eso que vaya Cristina, o que vaya Máximo, o que vaya Axel. Pero entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Y yo no encuentro ahí una salida, y entonces desde ese punto de vista quizás se termine resolviendo con bueno, ya que todos una vez nos pusimos de acuerdo con Alberto Fernández, vayamos de nuevo con Alberto Fernández. Ahora, por supuesto que para que eso suceda, tiene que tener alguna posibilidad de triunfar Alberto Fernández. Claro. Hoy parece difícil. Si de estos 2 años la cosa más o menos se estabiliza, más o menos mejora, la economía va un poco mejor, bueno, quizás ahí tenga alguna expectativa. Ahora, ¿qué fue lo peor que hizo Alberto Fernández? Porque yo escucho muchas quejas, por ejemplo, pero, a ver, te estoy hablando de un punto de vista mío personal y como ciudadano. El sistema de la vacunación, que es lo que, digamos, el top o lo más importante, una de las cuestiones más importantes que la población valora, es el tema de la rapidez con la vacunación.
no podemos negar que el sistema de vacunación fue muy bueno en Argentina. Yo conozco gente incluso de las provincias, de allá, del fondo de donde del diablo perdió la bota, como dicen, que tienen ya las 3 dosis. O sea, fue rápido, hay que reconocer que el sistema de vacunación fue muy bueno. ¿Qué es lo que se le culpa? ¿La cuarentena larga, extensa? Bueno, a ver, obviamente los distintos sectores de la oposición pondrán el énfasis en distintos aspectos. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos, a mí me parece que con dificultades, con Yo, a ver, errores. Dante, te lo digo yo como ciudadano, seguramente vos tendrás mucho más conocimiento que yo porque estás mucho más metido en el tema político, pero para mí está haciendo un esfuerzo gigante, enorme, la está remando en dulce de leche, como se dice, pero veo demasiado palo para la etapa en la que estamos. A ver, sí, escucho críticas de todo tipo, pero estamos en pleno. No lo estoy defendiendo, Alberto sabe que yo no, Alberto, que está nuestro compañero Letieri, sabe que yo no defiendo a ninguno, ni mucho menos, pero me llama la atención esta manera de pegarlo alevosamente y no entiendo cuál fue su pecado mayor, digamos. No, pero está bien, yo estoy de acuerdo con vos en que en general me parece que lo que fue el manejo de la vacunación tiene más elementos pro que en contra. Yo creo que el saldo es positivo ahí, aún con un montón de críticas que yo puedo dar y que yo he realizado. Me parece que, en tu caso, lo más interesante puede ser esa pregunta que vos haces orientada hacia ese 50% que votó a Alberto Fernández, digamos. Preguntarle a ese 50% que votó a Alberto y que hoy tiene críticas, ¿cuáles serían las críticas? Estoy seguro que no vienen por el lado de la vacunación. Es por la sino economía. Que viene más bien por el lado de, a ver, por un lado la economía, sin duda, especialmente en ese sector que quizás no es más bien del kirchnerismo duro, y dentro del, podría ser el kirchnerismo duro, sí, un nivel de moderación, pero en el peor de los sentidos, digamos, un nivel de tibieza, de falta de épica, de falta de avance, de cambios estructurales, de dar una serie de batallas, aunque sea simbólicas, donde tenía que darla. Me parece que esa es la crítica más fuerte que viene del lado del kirchnerismo, si querés, de paladar negro, que podría entender dificultades económicas en el medio de una pandemia, en el medio de una herencia desastrosa, pero que me parece que lo que no le perdona es esto, es que es un gobierno, la verdad que es difícil de identificar y por supuesto es difícil de identificar con lo que fueron las principales banderas del kirchnerismo tradicional. Que fue justamente por lo que se lo postuló a él, porque tengo entendido que a él se lo postuló para que mediara, que no fuera ni un extremo ni el otro, que estuviera en el medio. Lo mismo por lo que la gente le votó, es lo mismo por lo que la gente le deja de votar, me parece, o lo votó en contra. Es un análisis. Bien, es una lectura posible esa, si querés, casi como una paradoja. No, claro, está bien, yo te lo pondría más crudo, como decir, che, pero finalmente lo votaron para eso y ahora se quejan, ¿qué quieren? Claro. Pero está bien como vos lo planteás. Lo que pasa es que por eso ahí habría que hacer como una diferenciación entre los distintos tipos de votantes. Como, a ver, si querés, volviendo a la pregunta inicial, sí, para ponerlo en números, si hubo un 10 o un 15% de voto extra que trajo Alberto Fernández, el peronismo tradicional, probablemente ahí hay una decepción que tiene que ver con lo económico. Es decir, bueno, vos me prometiste que íbamos a volver a comer asado y la verdad que no estoy comiendo asado y estoy peor que antes. Claro. Ahora, en el otro 30-35% que hubiera votado un ladrillo, siempre y cuando sea la decisión de Cristina Kirchner, ahí me parece que la crítica es otra. La crítica, por supuesto, que también es económica, por supuesto que uno está, digamos, cansado de vivir en un país donde finalmente, entre una cosa y otra, hace 10 años que no tenemos un crecimiento sostenido, pero creo que va más allá de lo estrictamente económico, va una cuestión más profundamente ideológica, y en ese sentido que creo que hay muchísima decepción o muchísima crítica, tanto pública como también en privado. Bueno, ahí justo estaba Alberto Letieri, tiene que intervenir ahora y justo me silenció el micrófono, no sé. Bueno, me dijiste que hacía mucho ruido, por eso. Le digo, está haciendo mucho ruido por un mensajito que compartimos en un chat, y ahora justo que tenía que hablar él lo silenció, medio terrible.
esta comunicación hacia distancia, ¿no? Es más fácil cuando usted está acá en No, Argentina. lo que pasa es que hay muy mala señal desde aquí, no sé qué pasa, se me cayó hace un ratito, pero de todas maneras creo que es opinable el hecho de la gestión de Alberto, porque en realidad, claro, cuando son diversas las motivaciones para votar a alguien, en realidad se vota por un programa. El problema es que el programa de campaña del Frente de Todos tuvo muy poco que ver con las políticas efectivas que se implementaron y además hay otra cuestión, como decía el general Perón, ¿no? Que el órgano más sensible es el bolsillo y me parece que más allá de la campaña de vacunación, que en realidad creo que ha sido el punto tal vez exclusivo de éxito de la gestión, en términos económicos y en términos de indicadores sociales, la situación se ha agravado considerablemente, con la paradoja, como decíamos antes, de que si lo vemos en una dimensión macro, las exportaciones se han incrementado, el nivel de ingreso de divisas también, pero luego no han llegado esas mejoras, esos avances al bolsillo de la mayoría de los argentinos. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso que vos decís, Alberto. Me parece que por eso también digo, creo que está atado, y si querés, para hacer un círculo con lo que charlábamos antes del FMI y con lo que me parece que es la apuesta de Alberto. O sea, yo interpreto que él entiende que su única posibilidad de supervivencia en estos 2 años y la posibilidad de reelección está atada a que justamente se negocie un acuerdo con el FMI que por lo pronto nos permita evitar pagar durante 2 o 3 años, por lo menos. Su destino está atado a esa negociación. Cualquier otra negociación que suponga erogaciones en dólares que hoy la Argentina no tiene, supone su derrota en el 2023. Ahora, esto es condición necesaria, pero por supuesto no va a ser suficiente. Pero por lo pronto él quiere garantizarse lo necesario, que es decir, bueno, por lo menos déjenme los dólares para que yo, a ver, haciendo una proyección, yo no digo hablo yo, ¿no? Pero digo, no digo un aumento de la economía como el que fue en el 2021, que es un rebote imposible, pero digo, si uno pudiera sostener 3 o 4 puntos de inercia, de rebote este año y garantizar, aunque sea 3 o 4 puntos más de crecimiento para el año 2023, bueno, ahí entiendo que las posibilidades, en la línea de lo que vos decís, de que finalmente mucha gente vota por el bolsillo, bueno, ahí las posibilidades de Alberto creo que están, no sé si intactas, pero existen. Ahora, si eso no es así, si no hay una mejora sustancial en la vida de una gran mayoría de los argentinos, yo creo que se va a optar por otras fuerzas políticas. Entiendo yo que quien está mejor parado hoy es Rodríguez Larreta, que vendría a ser el Alberto Fernández de Macri, en el sentido de ser la presunta versión moderada Claro. de la radicalización macrista. Y creo que en ese sentido, si no hay una explosión de bienestar, creo que los votos se van a ir para allá. Totalmente. Dante, te agradecemos muchísimo nuevamente la comunicación con nosotros, tu predisposición siempre. Y bueno, vamos a estar en contacto más adelante. Esperemos que se pueda resolver todo esto a favor de todos, porque como decías vos al principio, los perjudicados somos los del medio. Siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, les mando un beso a los dos. Gracias. Gracias a vos.